Perfecto. Bueno, aquí estamos. Primer asunto, bueno, gracias por haberse conectado y por haber venido ante esta preocupación y esta convocatoria que armamos con Amalia, que nada, que estamos participando de un espacio los jueves, que nada, son reuniones, pensamos como si fuera una unidad básica, digamos, un espacio como para encontrarnos y reflexionar entre todos un poco, y de ahí surgió a partir de algunas inquietudes que compartíamos con Amalia, la idea de poder hacer esto como un disparador para poder trabajar así colectivamente esta cuestión sobre nada, la desinformación y todo lo que ocurre con respecto a los medios y nada, y la desinformación que circula permanentemente. Yo me tomé el atrevimiento de armar una presentación cortita de unos 10 minutos como para presentar la idea del taller. Yo trabajo, yo no soy periodista, aclaro para los que no me conocen. Yo trabajo como analista de medios hace 10 años. Trabajé hasta diciembre para Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a partir de diciembre de este año para Presidencia directamente. Y la figura del analista de medios es como medio raro, como ¿qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué significa el análisis de medios? Y es algo que yo nunca le había explicado a nadie, que nunca, digamos, había compartido con nadie porque nunca había surgido la necesidad. Y ahora, a partir de este nuevo estado de aislamiento y tan zarpadamente la cuestión de la desinformación y la saturación informativa, que bueno, que traté de hacer una bajada más o menos ordenada de cuáles son las herramientas que yo tengo y ver si las puedo poner a disposición de otras personas que tengan la voluntad o el deseo de buscar eso, de buscar qué forma se puede encontrar información confiable o de cómo poder interpretar las cosas que nos van llegando. Entonces, vamos a empezar. Aclarado este asunto. Tengo que compartir pantalla acá. Acá. Sí. Ahí estamos. Carga. Perfecto. Bueno, vamos a darle inicio a este asunto. Esto es muy cortito y la idea es que sea algo interactivo, que podemos hablar y conversar entre todos, digamos, no está planteado como una clase ni nada parecido, sino eso, digamos, la puesta en común de algunos puntos claves para construir o sumar herramientas contra la desinformación y la sobreinformación. Algunas primeras aclaraciones. El contenido del taller no tiene un enfoque academicista ni técnico, por esto que yo les decía que no soy periodista. Entonces, seguramente, digo, si hay alguien experto o hay alguien que sabe de comunicación, hay algunas cosas que están demasiado sintetizadas o reducidas, digamos, para el concepto desde la ciencia de la comunicación, pero como esto tiene un fin práctico, digamos, lo aclaro de entrada, así que, porque puede ser que haya algunas cosas que estén sintetizadas de modo tal que se escapa por ahí alguna cuestión conceptual o teórica. Después, la mayoría de los conceptos de los que vamos a hablar en el taller son todas cosas que ya todos conocemos y todos sabemos, que hemos convivido con estos conceptos, con estas ideas, que son conceptos como dato, información, noticia, agenda, medio, editorial, opinión, primicia, etcétera, y un montón de cosas que se mezclan, que se confunden en la vorágine de la información permanentemente, pero que son cosas que todos conocemos y sabemos que son. Simplemente la idea de taller es, llevando como si fuera un ejemplo o un paralelismo, como si fuera un taller de carpintería, donde por ahí lo que nos suele ocurrir a todos es que tenemos, digamos, las herramientas para poder analizar o interpretar la información
no por falta de capacidad individual, sino por la saturación informativa, de que se nos despelotan las herramientas para poder pensar y detectar cosas. Entonces yo lo pienso como si fuera, todos tenemos nuestro taller de herramientas, pero que están como muy desacomodadas, muy desordenadas, ¿no? Como la idea del taller es, en primer término, poder como poner todos los clavitos en una misma caja, todos los tornillos juntos, los destornilladores ordenados y acomodados por tamaño, y a partir de ahí poder construir, cada uno va a construir las sillas, las mesas o lo que quiera construir, digamos, no es un tutorial de cómo se analiza, sino que ya cada uno tiene su propia experiencia y su propia capacidad, pero que bueno, que a veces se nos desordenan con la vorágine informativa. Otra aclaración, el análisis de medios es un ejercicio que se va desarrollando con el tiempo, que es algo que se incorpora, que por ahí uno tiene como así nociones generales, que a veces se confunden con el análisis de noticias, ¿no? Con lo que dicen las noticias, o con el análisis político, en el caso que uno quiera ahondar en la actualidad política, que también tiene mucha sobreinformación y muchas versiones cruzadas, y que por ahí es difícil detectar quién dice la verdad o qué se acerca más a la verdad. Otra aclaración, en el taller no nos vamos a detener en el contenido, ¿sí? En las noticias, sino en las estructuras que los contienen y lo transmiten, que serían los medios. O sea, no importa qué dice la noticia o qué tema se aborda de la agenda, sino cómo está planteado, quién lo plantea y, en el mejor de los casos, por qué lo plantea. Pero no nos interesa tanto el qué, digamos, es más estructural el análisis. Y una última aclaración, que si bien los conceptos que desarrollemos en el taller son universales, como dato, información, o medio u opinión, vamos a tratar de ponerle el foco y de poder diferenciarlo dentro de la esfera de lo comunicacional. Aclarado este asunto, los objetivos de este encuentro, que de nuevo les agradezco que estén aquí: brindar herramientas de utilización inmediata, porque es solo una cuestión de asociación de elementos y de conceptos, y que se puedan utilizar ya, digamos, como, mira, así puede ser, bueno, lo vamos desculando juntos, pero para que sea algo que se pueda incorporar, digamos, no tiene aspiraciones académicas ni teóricas. Otro objetivo es incorporar esas herramientas, asimilarlas para combatir la desinformación, la confusión, la sobreinformación, la especulación, la adivinación y la saturación informativa, que son todos males de este tiempo, y que con la cuestión de la pandemia y el aislamiento se han maximizado, se han potenciado de una forma temeraria. Y el último objetivo sería poder desarrollar una cadena de transmisión ciudadana de estas herramientas, en donde, digo, como es de simple comprensión, más allá del ejercicio que cada uno pueda ir desarrollando con el paso del tiempo, permiten una instancia de formación, digamos, de poder transmitir conocimiento o información organizada, y poder organizarnos nosotros también, digamos, de saber que tenemos alguien en quien apoyarnos, en este caso, bueno, nosotros mismos, y que nosotros podemos transmitir esa información por fuera de los que estén hoy aquí o no, digamos, de cualquier persona que, no sé, después, ahora, cuando termine esta presentación, lo charlamos y que circule un poco la palabra. Todos conocemos a alguien que te dice que duda de todo, o que desconfía de la información, o que esto es mentira, o la anulación inmediata de, eso es un troll, eso es una fake news, digamos, porque hay un montón de comportamientos sociales y hasta psicológicos que tenemos las personas, porque no nos gusta estar en la incertidumbre constante. Así que yo igual estoy haciendo algo mal, que es así. Ahí está, porque lo tenía chiquito. Bueno, ahí va. Bueno, aclarado todo este asunto, vamos a empezar. Dato, información y sus derivados, como tres primeros elementos centrales de lo que se presenta en la información que recibimos en las noticias, que no son sinónimos, pero ahora lo vamos a ver más detalladamente. Un dato es una unidad mínima, es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa.
Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. O sea, un dato es la mínima unidad que compone la información o lo que recibimos. Un dato es, por ejemplo, 100.000 muertos. Otro dato es las últimas 24 horas. Y otro dato es Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Son datos sueltos que en sí mismos no dicen nada, si no están contextualizados, si no están acompañados de otros datos. Un dato es solo eso, no nos va a aportar nada más que el dato en sí mismo, el dato duro, si no está contextualizado. La información es el conjunto de datos organizados, que están procesados y que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Entonces, si recién con los 3 ejemplos de datos que daba, digo, si un dato es 100.000 muertos, otro dato es Ciudad de Buenos Aires y otro dato es en las últimas 24 horas, la información que construimos a partir de la unidad de esos datos es que en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas 24 horas hubo 100.000 muertos. Digamos, entonces, la información ya empieza a tener un contexto y un marco de asociación de datos y de procesamiento y análisis de datos. Los derivados de esa información, de esos datos ya procesados y agrupados, la información puede derivar en nueva información, en conocimiento, que digamos que sería otro de los derivados, y en noticias, que la diferencia que podemos encontrar entre conocimiento y noticia es que el conocimiento es duradero y puede generar un valor agregado, y las noticias son desechables. Pero provienen del mismo componente que sería la información. En nuestra área, digamos, en la perspectiva del análisis de medios, el dato o esa unidad mínima definida en términos generales, específicamente en la comunicación, nuestros datos van a ser tomados de los hechos y acontecimientos de la actualidad que existen en la agenda. ¿Qué es la agenda? Ya lo vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, pero principalmente esta primera aclaración, sirve para dejar claro que, por ejemplo, lo que nos llega por WhatsApp no es información. O sea, ahí como hay un primer descarte. O sea, si no forma parte de la agenda, por más que me lo diga mi vecino de confianza, de que meterle un trago a la lavandina, que está todo bien, yo ya le di a mis hijos, y dale un trago que te vas a salvar, no resisten análisis eso. En todo caso, son rumores, versiones, especulaciones, otra cosa, pero información no es. Si no forma parte de la agenda, no forma parte de lo que nosotros podemos analizar. La información, ¿con qué información vamos a trabajar nosotros? ¿Con qué conjunto organizado de datos? Vamos a trabajar con 2 esferas de la información pública y la información publicada. ¿Por qué están diferenciadas estas 2 categorías? La información publicada es la que recibimos, la que nos llega. Nosotros no hacemos nada y la información no llega, porque fue publicada. La información pública, a diferencia, es información que tiene el carácter público, de acceso público, pero que no necesariamente es lo que nos llega, sino que a veces hay que ir a buscarlo. El ejemplo más claro para poder diferenciarlo es, en la tapa de un diario puede decir, se aumentan las jubilaciones el 20% a partir del mes que viene, que es la información que nos llega. Y la información pública que complementa es la que está publicada, por ejemplo, en el boletín oficial, en el segmento del ANSES, que dice que en el decreto 432/2020, citado y firmado por se autoriza que las jubilaciones aumenten un 20%, digamos. Pero esa información, digamos, más detallada y más específica, es solo información pública. Por más que esté publicada, la diferencia central está en la dirección que toma. La información publicada es la que viene a nosotros y la información pública es la mayoría de las veces la que tenemos que ir a buscar. Muchas veces también puede ser publicada, digamos, pero vamos a separar esas 2 esferas de la información. De los derivados que tiene la información, nosotros nos vamos a detener en las noticias.
ese va a ser nuestro lugar, digamos. Para otro momento dejaremos qué es lo que ocurre con la nueva información y conocimiento, pero en primer término vamos a trabajar con noticias. Síntesis del circuito de comunicación. Este es el esqueleto básico inicial de escuela primaria que todos alguna vez vimos, reducido a su mínima expresión. Ni siquiera figura el mensaje, porque el emisor está mudo todavía. O sea, solo tenemos 3 actores intervinientes: el emisor, el transmisor y el receptor. Y nosotros, como analistas, estamos por fuera. No somos ni emisores, ni transmisores, ni receptores. En el momento de analizar, digamos. Después cumpliremos una función según formemos parte de un circuito de comunicación, pero a la hora de analizar nos paramos por fuera de este circuito. Este dibujo y este esquema tan reducido, tan sintetizado y que todos conocemos, en nuestra expertise, vamos a decirle, el emisor vamos a considerar a los productores de noticias, a los medios, que aquí se puede generar una primera confusión o una primera interpretación natural, digamos, pero que es eso, que genera confusión y que aporta a la desinformación, que es que uno naturalmente tendería a colocar los medios en el lugar del transmisor de la información, ¿no? Bueno, en este caso lo vamos a correr. Digo, y ya ahí hay una operación interesante que es, digamos, ya pensar al emisor de los mensajes en un lugar diferente, digamos, los medios van a ser nuestros emisores. Y el canal de transmisión va a ser Internet, ¿sí? No los medios, sino lo que los medios publican en Internet. Ahí hay una cosa también interesante para resaltar, que es que los medios tradicionales, entiéndase por medio tradicional a los medios hegemónicos del siglo XX, la radio, la televisión y los diarios impresos, requieren otra forma de análisis, a partir del análisis de medios, que sería mucho más compleja, digamos, y sería más difícil de sistematizar, digamos. Si yo quiero analizar los medios tradicionales, debería de tener todos los diarios, todos los días, leerlos todos los días, escuchar todas las radios y mirar todos los canales de televisión, lo cual es algo imposible de hacer hasta en el tiempo físico de una persona, más allá del tiempo que uno tenga libre, así tenga 24 horas por día para dedicarle a esto solamente, no alcanzaría. O sea que es imposible pensar en analizar los medios desde esas plataformas o esos soportes tradicionales, como la radio, la tele o los medios gráficos. Pero los medios tradicionales tienen su adaptación en Internet, o sea que vamos a trabajar con elementos que forman parte y que son generados y producidos por medios tradicionales, pero dentro de nuestro esquema de transmisión, que sería Internet. Y el receptor sería la sociedad en su conjunto. Independientemente de la ideología que tenga esa ciudadanía, independientemente de la postura política, digamos, la desinformación nos afecta a todos. Algunos la podemos detectar, más allá de lo que hagamos con eso o no, y otros la usan como casi como una confirmación. Por eso hoy, o ayer, no sé cuándo, se juntaron los muchachos en el obelisco, porque son re heavy, re jodidos, a quemar barbijos. Digamos. Esa gente también tiene ideología, también tiene una forma de ver el mundo, una posición política, pero que desde el análisis, la verdad que no me interesa más de saber que son medio gomas. A mi perspectiva como analista no me interesa, digamos, cómo se paren ante el mundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación, comentario que alguien quiera hacer? Yo tengo una, pero no me termina de quedar muy claro lo de los productores de noticias. Bien. ¿Cuál es la duda específicamente? ¿Quiénes podrían ser, por ejemplo? Y productores de noticias podrían ser portales de noticias, todos los portales de noticias, De todos los agencias, diarios, por ejemplo. por ejemplo, agencias informativas como Telam, Odin o NA, YouTube,
YouTube, vamos a tener un capítulo aparte en algún momento sobre YouTube, porque en YouTube lo que podemos encontrar, como adaptando o entendiendo por ahí algunos sistemas de búsqueda y de relación con el algoritmo, digamos, de las sugerencias y que nos proponga y las recomendaciones, hay un montón de canales que hacen recortes de entrevistas radiales, y hay un montón de canales que hacen recortes de entrevistas o de informes de noticieros o de programas periodísticos de la televisión, que, digamos que, volviendo a lo mismo que decíamos hace un rato, si yo necesito saber o quiero saber o me interesa saber la opinión de dirigentes políticos que hayan hecho declaraciones públicas, tendría que ver todos los canales de televisión, lo cual sería imposible, digamos, de vuelta. Tenemos que tener o un montón de tele o hacer el zapping, como hizo Berito con las charlas que le pasé, digamos, como sería muy difícil. Entonces, productores de noticias sería todo lo que circule en formato noticia, digamos, que tiene esos dos vamos a decir, esas dos arandas, esos dos filtros del dato, que se convierte en información una vez que está organizada y analizada, y que esa información tiene carácter de importancia para la agenda. O sea que hoy es importante, pero mañana capaz que no. ¿Sí? O sea, todo medio que esté en Internet que cumpla esta decantación de dato a información y de información a noticias, a nosotros nos sirve. Porque puede haber otros portales que decanten en conocimiento, por ejemplo. Digamos, si, no sé, un paper científico, que también puede ser público y que también podemos encontrar googleando en Internet, tiene un carácter perdurable, digamos, no es que mañana cambia. Digamos, un paper científico o una tesis, digamos, o una elaboración de corte más científica académica, tendría más que ver con el perfil del conocimiento que con las noticias. ¿Sí? Entonces, si tiene dinámica de noticia, digamos, de agenda, de que hoy dice una cosa y mañana va a tener otro contenido, entonces forma parte de lo que nosotros denominamos productores. ¿Se entendió más o menos acá o hay alguna otra duda? Perfecto. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo, quiere comentar algo? Ah, pero qué silencio. Yo estoy respondiendo a mi amiga Nati que no la ves más ahí, ¿no, Natalia Batista? Me parece que no. Está re perseguida porque dice que le entró un virus a la computadora. Bueno, no sé. La estoy tratando de calmar, de que Jitsi es lo más seguro que hay, ¿no? Sí, no pasa nada. No pasa nada acá. Le estoy diciendo que se quede tranquila. Dice que no puede apagar la compu. Uy, qué baja. Bueno, igual que se ocupe de eso, y si le interesa, después le pasamos el video y que no Le voy a se decir pelee. eso. Que no Y se que no pelee. fuerce el apagado, le voy a decir. Claro. Bueno, entonces no hay preguntas. ¿Se entendió hasta acá todo más o menos? Sí, bueno. Bueno, este sería como el cuadro o el diagrama. Yo después les voy a pasar, ahora voy a compartir en el chat, antes de irnos, un link, digamos, que ordena, digamos, desde una perspectiva por ahí un poco más científica, digamos, esto que estamos viendo y que yo estoy reduciendo para que la palabra circule, solo a modo de presentación. Bueno, entonces tenemos datos. Los datos están en el mundo real. ¿Sí? La agenda de noticias toma datos del mundo real, ya sea de un boletín oficial, de un hecho, que un hecho puede ser una medida de gobierno, un hecho de inseguridad, una manifestación social. Digo, de ahí, del mundo real, van a surgir datos. Esos datos, una vez que están procesados, van a ser convertidos en información, que es la operación que nos deriva a la otra área, digamos, en la cual deriva, que es el conocimiento, que ahí es donde es como medio como un pie, digamos, y un apartadito para lo que quiero que hablemos bien la semana que viene,
que es el conocimiento. Que es muy difícil hablar de circulación de conocimiento en las redes. Eso es otro, Amalia, también, digamos, las redes sociales los vamos a tomar también como productores de noticias. No Claro. WhatsApp, pero las redes en general sí. Sí, decime. No, sí, eso te iba a decir. Que no hay que confundir los productores con los emisores. Exactamente. Que a mí me pasa, eso es lo que más me confundo. Claro, porque, digamos, nosotros colocamos a los productores como emisores, pero no todo emisor es un productor de noticias. Todos somos Claro. emisores, digamos. El vecino que te manda el WhatsApp, che, dale un chorro de lavandina al pibe que te lo va a salvar, también es un Es un emisor emisor. de un Claro. mensaje, pero no es información, o por lo menos no válida para el análisis, y tampoco es un productor de noticias. O sea, todos los productores de noticias son emisores, pero no todos los emisores son productores de noticias. Claro. Bueno, y el conocimiento, digamos que es un material, redes sociales, el conocimiento va a estar localizado, o sea, cuando la información llegue a este tipo de agentes, que son personas, empresas, máquinas, países, gobiernos, el conocimiento va a estar al servicio de los intereses de esos agentes, de esas personas, de esas empresas, de esas máquinas. Entonces, ese sería como el recorrido, digamos, ¿no? Como la idea me parece que gravita en que es un circuito, digamos, ¿no? Como esto inicial que teníamos del emisor, el transmisor y el receptor, sobre ese circuito gira la información. El tema es que, así explicadito en el esqueleto, es re simple, es re fácil. Ahora, cuando entras a prendes una pantalla, no es tan sencillo identificar los elementos. Entonces, ahí es donde demanda un esfuerzo extra, digamos, el poder pensar en clave de análisis. Bueno, y este es el cierre como de esta presentación para que pueda circular la palabra, que es mi deseo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Que podamos asimilar las herramientas de este taller para poder poner todo lo que ya sabemos al servicio absoluto de todo lo que vas a saber, digamos. ¿No? Como hay una cosa que hoy estaba escuchando a Ernesto Calvo, que es un académico que habla mucho de comunicación, que es experto en comunicación, que hablaba de esta cuestión de la necesidad de tener razón, ¿no? Que es algo que todos estamos ahí. Bueno, Vero por ahí seguramente debe poder aportar algo desde la filosofía, y que se llama, bueno, sesgo de confirmación para las ciencias sociales, que es: no consumo ninguna información que ponga en duda lo que yo ya creo. Solamente voy a consumir lo que ratifique y verifique que lo que yo digo es la verdad y que lo que yo creo en el lugar es donde está la razón. Entonces, parte de este ejercicio es entender que no se descarta nada de lo que ya sabemos. O sea, por eso yo le decía, son todos materiales y elementos conceptuales que ya todos conocemos. Todos sabemos que es un dato, todos sabemos que es información, todos vimos el cuadrito del emisor, receptor, todos lo sabemos eso. Bueno, todo eso que ya sabemos y que ya sabemos interpretar, analizar de modo crítico, tiene que estar al servicio de lo que vamos a aprender. No se descarta, no se anula. No es eso que vos haces está mal, yo te voy a explicar cómo es. No, señor. Solamente es ordenar los conceptos y las herramientas que ya tenemos. Y sencillamente, digo, es pensar en lo que, ponerlo al servicio de lo que vamos a saber, porque, digamos, el mundo está cambiando de manera abrumadora. Vertiginosa, sí. Y muy vertiginosa tal cual. Y hay un montón de cosas que estamos muy indefensos, digamos, como ciudadanía, a la hora de pensar que tenemos capacidad de encontrar la verdad o saber quién tiene razón. Digamos, el análisis por ahí no deriva en esa búsqueda, sino en sumar herramientas para que después pueda uno interpretar y analizar de modo crítico. Digamos, no hay una fórmula mágica, digamos, para poder descifrar en clave crítica la desinformación. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Mi presentación ha concluido acá y ahora, si quieren, charlamos
para que tengo que cerrar esto, que no sé cómo se hace. Ahí está. Bueno, ¿quedó alguna pregunta, alguna reflexión o algún aporte que alguien quiera hacer? Bueno, en principio, muy concreta la presentación y creo que lo interesante es esto, ¿viste? Tratar de ser lo más concreto posible para analizar algo determinado. Esto que vos mencionabas del conocimiento, bueno, nosotros en filosofía entendemos que hay varios tipos de conocimiento, muchos tipos de conocimiento, pero en líneas generales, en principio, el amarillismo trabaja sobre el conocimiento vulgar. Entonces, que es el que circula todo el tiempo. Entonces, como lo dijo mi vecino, que es un genio, yo me lo creo. Entonces, me parece que nuestra tarea como comunicadores desde el lugar que nos toca es ahondar un poquito más dentro del conocimiento científico. Y lo que vos estás marcando, como todo conocimiento científico, hay un método. Y en el análisis de medio, obviamente, también hay un método. Entonces, creo que sobre eso está bueno que nosotros ahondemos para tener algunas herramientas más. Porque vos le podés decir, en mi caso, al pibe, mirá, no, te están mintiendo, analizá varias cosas, fíjate en la fuente, mirá de dónde sale. Y después termina viendo 8 horas seguidas, como está pasando, un canal de noticias y se queda con eso, que lo interesante que tiene el conocimiento vulgar es que se transmite tan rápido que se hace creíble. Entonces esa noticia falsa pasa a ser verdadera y nadie la cuestiona. Ahí viene el trabajo nuestro, que es el de cuestionar esa noticia que aparece dentro de la masa. Completamente, completamente. Bueno, les hago una pregunta para abrir el juego. No sé si está por ahí Ana y Tobías, que Tobías es un fantasma que está ahí, que habló por el chat, se comunicó por el chat, pero nada más. ¿Tienen recuerdo así o recuerdan alguna noticia o algo que hayan leído últimamente, alguna información que hayan recibido que les haya generado duda o que hayan dicho, no, esto no puede ser así, o que los haya puesto en duda su capacidad crítica? ¿Tienen recuerdo de algo que haya pasado últimamente? ¿No? Bueno, yo tengo un ejemplo acá para poder trabajar. Ahí les voy a compartir de vuelta la pantalla. Esta noticia que yo les voy a compartir, a ver, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo hago? Ahí está. Bueno, esta noticia que yo les voy a compartir es del 4 de agosto, ¿sí? Tiene un mes que coincide con la fecha en la que se empezó a discutir la cuestión de la reforma judicial, ¿no? Que el gobierno puso en agenda la cuestión de la reforma, la presentación del proyecto, que Alberto, no sé si se acuerdan, hicieron un acto con la plana de asesores jurídicos, que estaba ahí el abogado de Cristina, bueno, no sé si recuerdan, pero es más o menos esa fecha. Para esos días, yo no lo chequeé, pero en esa misma semana, apareció en el portal de TN esta nota que dice: Eugenio Zaffaroni aseguró que es inevitable una nueva constitución. Volvió a pedir una reforma de la Carta Magna porque consideró que no alcanza con la de 1949. Foto de Zaffaroni, cuerpo de la noticia. Zaffaroni insistió en la necesidad de reformar la Constitución, lo que dijo que es inevitable porque planteó
que no alcanza, bueno, extiende un poco lo que decía en el título, con críticas al expresidente Mauricio Macri. Zaffaroni dijo que la Argentina no puede tener una constitución que permita, bueno, acentúa todo el tiempo sobre esa declaración de Zaffaroni. ¿Qué es lo llamativo de esto? Perfectamente podríamos valorar, cualquiera que conozca o que tenga un perfil del ex juez de la Corte Suprema, que es algo que Zaffaroni podría haber dicho perfectamente, ¿no? Digamos, como no es una locura, no tengo por qué dudar de esto, más allá del preconcepto que yo tenga de TN y del Grupo Clarín. No hay ninguna razón, no hay nada que me indique que no, es mentira. Zaffaroni nunca podría haber dicho eso. No. ¿Qué es lo llamativo que tiene esta nota? Que en ningún momento de la nota dice dónde lo dijo. Nunca dice. Zaffaroni consideró que es inevitable que suman los delitos, criticó que las cárceles están llenas de pobres, la agrupación de populismo K, cuestionamientos a la policía, digamos, resaltando el discurso de Zaffaroni, pero no cita la fuente, no dice Zaffaroni en declaraciones radiales a tal medio o a tal periodista dijo que. No está. Ahí está, la primera trampa está ahí, digamos, uno, en esta idea de capas, digamos, que uno va cliqueando y va accediendo, uno podría dar por válida la afirmación, que seguramente es válida, seguramente Zaffaroni lo dijo. Ahora, ¿por qué tengo que dudar de esto? Porque si no me decís cuándo lo dijo y dónde lo dijo, entonces no es información válida para la discusión, no forma parte de la agenda. Porque Zaffaroni esto a lo mejor lo dijo hace 6 meses o hace 6 años. Entonces solo basta con ir a buscar en algún lugar una declaración polémica, traerla y meterla a la fuerza en la agenda para generar polémica, para instalar una discusión que no es la discusión que planteaba el gobierno, porque el gobierno no habló nunca de reforma constitucional, ni de una nueva constitución, pero, digamos, en pos de defensa de sus propios intereses, la operación se desnuda inmediatamente al no tener una fuente. ¿Dónde dijo Zaffaroni esto? ¿En qué lugar? ¿Por qué? No está claro, no está dicho. Entonces, lo primero que digamos, tratando de hacer un análisis objetivo, podemos detectar una intencionalidad informativa. Ni siquiera nos vamos a meter en la intencionalidad política que puede tener esta noticia, sino que está tratando de desviar el foco, digamos que no es algo que sea algo novedoso para ninguno de nosotros, que el Grupo Clarín opera permanentemente para desgastar al gobierno y a la democracia, pero no necesariamente todas las personas que le llegue esto, digo que puede llegar. El título de la nota nos puede llegar en el muro de Facebook, porque alguien lo comparte, nos puede llegar porque entramos, porque somos asiduos consumidores y usuarios del portal de noticias tn.com.ar. Lo puede llegar de varias formas. Lo más probable, que es algo que es un hábito ciudadano, es que no entremos a ver la nota, que solo leamos los títulos de la nota. Entonces el objetivo de la operación está cumplido, porque a vos ya te quedó el chip de que Zaffaroni dijo eso. No es importante, ni cuándo, ni nada. Después, una vez que entras en la nota, si es que entraste a la nota, tenés que tener la rigurosidad y la atención de revisar cuál es la fuente. Entonces ese es como el primer punto. Entro a un lugar, bueno, a ver quién dijo tal cosa, dónde la dijo y dónde fue publicada, digamos, ¿no? Que son dos elementos distintos. Es algo que los portales de noticias tienen un comportamiento bastante similar, que es que toman declaraciones de otros medios, digo, así como les decía en el ejemplo, qué sé yo, no sé. El diputado Máximo Kirchner dijo que el proyecto de impuesto a las grandes fortunas se presentará en 15 días. Dice en Infobae. Ese es el título de Infobae. Una vez que uno entra a Infobae, dice, en declaraciones radiales en el programa El Destape del periodista Roberto Navarro, el diputado Máximo Kirchner dijo ta. Si esa explicación, digamos, de dónde nace la fuente y dónde aparece la información,
no está detallada, entonces ya de entrada hay una razón más que válida para sospechar. Entonces, la detección de fuentes es como el primer elemento. Después, digamos, en este caso o en este ejemplo, digamos, queda anulado cualquier análisis que podamos hacer sobre eso, digamos, porque seguramente hay datos. Además de la afirmación de Zaffaroni, hay más datos que forman parte de la nota, pero que están totalmente manipulados. Entonces, ya hay una cosa que inevitablemente yo tendería como a descartar. Digamos, si quiero saber qué dijo Zaffaroni, voy a tener que buscar en otro lado. TN no es un lugar confiable. Sí. Por ejemplo, buscar lo que él dijo, eso es lo que justo iba a decir. O sea, ¿cómo haces para buscar la fuente de lo que él dijo? Tenés que ir a su fuente, a la fuente personal, Claro, no sé cómo decirlo. En el caso que nosotros, ahí habría que hacer como un trabajito que sería buscar esta noticia está fuera de agenda porque es de hace un mes, digamos, es de principios de agosto. Pero en el caso que esto nos ocurra con información publicada hoy, ayer, digamos, sobre temas que se estén hablando y discutiendo hoy, como por ejemplo la toma de tierras, Claro. o el colapso, y todas las advertencias que están haciendo los trabajadores de la salud, digamos que son los temas que estamos hablando hoy y que están instalados. El botón rojo, por ejemplo. Lo del botón rojo, digamos, ahí, claro, tendríamos que ir a buscar declaraciones, digo, desde googlear Eugenio Zaffaroni, Constitución, empezar con una búsqueda básica inicial, y a partir de ahí poder, digo, en algún lugar tiene que haber una fuente. Digo, si hay 2 o 3 títulos o 4 portales se refirieron a las declaraciones de Zaffaroni en este caso, para seguir usando el mismo ejemplo, en algún lugar tiene que estar la fuente. En algún lugar tiene que decir, lo dijo en tal lugar, lo dijo en una charla o se lo dijo un amigo por una nota de audio de WhatsApp. Porque, digo, también lo pudo haber dicho de esa forma. Digo, y ahí, digamos, la capa de confusión se suma más porque el periodismo argentino, que es uno de los grandes males, digamos, en torno a esta desinformación, digamos, la responsabilidad ciudadana que han manifestado algunos periodistas o algunos grupos de medios, es totalmente, deja mucho que desear. Que es llevar a la agenda pública información del campo de lo privado. Por ejemplo, las escuchas de Cristina Aparrilli, de Soy Cristina Pelotudo, que Majul todos los domingos, donde nada, era solo chusmerío, digamos, no tiene ninguna validez, más allá incluso de cómo consiguió la escucha, si es legal o no es legal que lo muestre, no forma parte de lo que responsablemente nosotros podemos considerar una noticia. Por más que el criterio de Majul sea que sí, es noticia que Cristina le diga pelotudo a Parrilli. No, la verdad que no, amigo, no lo es. Entonces ahí hay una tensión, que es la conquista de la atención, ¿no? y de llevar agua para su molino, que en este caso es poder desgastar la figura de Cristina, la figura de Alberto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese detectar o en esa atención que hay que prestar para saber de dónde proviene la información, también hay que estar precavido de que, vamos a decir, el adversario, el enemigo, juega de manera muy sucia. Muy sucia. O sea, la confusión y la desinformación forma parte de la estrategia de los grupos de poder. Ellos quieren que nosotros estemos confundidos, quieren que no sepamos qué hacer y quieren que estemos desinformados. Lo cual lleva a un nivel de perversidad altísimo, digamos, porque son conscientes de lo que están haciendo, digamos. Por ejemplo, como lo que decía Vero de esto del amarillismo y el 1, 2, 3, 4, 5 que están ahí al lado de esas noticias estúpidas, banales, como, porque todo lo que está ahí, recién lo estoy viendo, lo de Zaira Naira y Kun Agüero, o sea, como todo el tiempo el bombardeo es ese, ¿no? Como que sé que ahí también hay una lucha. Claro, porque aparte, yo no me había detenido en eso, pero es un buen punto para prestarle atención, que es, digamos, está al mismo nivel.
O sea, lo colocan Claro. en el mismo nivel de valoración. Las declaraciones de un especialista en derecho con Zaira Nagra y Paula Chávez criticadas en las redes por la manera de vestir a sus hijas. Vale lo mismo. Déjame de joder. Vale Me lo mismo. indigna. Para la lógica de Internet, que nuestro medio está bien, porque lo único que quieren es que hagas un clic. Digamos, si te interesa Zaira Nara o Zaffaroni, lo que sea, para el mundo de Internet no importa. Lo que quieren es que cliques y entres a la nota y sumes un clic, una visita. Pues si suma una visita, te puede meter publicidad en algún lado y te puede vender algo. Entonces, la igualdad informativa, entonces vale lo mismo lo que dice el presidente que después sale Javier Milei en el programa de Majul desmintiéndolo y vale lo mismo. Javier Milei desmienta al presidente. ¿Y quién carajo es Javier Milei? O sea, ¿cómo va a valer lo mismo? La interpretación, que es ahí donde entra otro elemento, que son cosas que por ahí vamos a ver más en detalle la semana que viene, que es que el procedimiento periodístico lo que hace es sintetizar información, dato, y mezclarla con interpretación y opinión. Entonces te lo presentan todo junto, ¿no? En una misma editorial o en una misma nota podés encontrar datos válidos, ciertos, incluso en algunas notas de Majul, aunque parezca increíble creerlo, hay alguna información de la que publica Majul que puede ser cierta o válida, pero todo el tiempo está filtrada por su interpretación de esa información, sumada a su opinión política personal o ciudadana. Digamos, entonces ya no me estás informando, amigo, me estás diciendo cómo tengo que pensar. Digo, y ese procedimiento es un procedimiento bastante común y que no solamente hacen y operan así los medios, vamos a decir, enemigos o concentrados, sino los propios periodistas que pueden estar de este lado de la grieta también lo hacen. O sea, Víctor Hugo hace el mismo procedimiento. Nosotros elegimos, por una cuestión de afinidad y de empatía, creerle a Víctor Hugo. Pero Víctor Hugo también mezcla todo. También mezcla dato, información, opinión e interpretación. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es casi la labor periodística. Entonces demanda una atención que ya, por eso yo decía que no es importante el contenido de la noticia o lo que diga en este primer tramo, sino la estructura. Porque a fines desde la perspectiva ciudadana, ¿qué diferencia puede haber? O me preocupa lo mismo que el que me evite pensar y analizar de manera crítica, sea Majul o sea Víctor Hugo, digamos. Lo que yo quiero es poder pensar, digamos, no repetir lo que dice Víctor Hugo, y que es un procedimiento que ante la confusión y la incertidumbre que existe, uno termina reposando en esa información que le llega por una cuestión de confianza y de empatía. Confío en Víctor Hugo, confío en Roberto Navarro, confío en Daniel Tonietti, no confío en Joaquín Morales Solá, no confío en Tato Yang, no confío en Luis Majul, digamos. Pero hay otra gente que sí. Digamos, entonces, a los intereses ciudadanos es la misma confusión. Es la misma confusión. Digamos, porque quien esté del otro lado va a deslegitimar las fuentes que nosotros tomamos como válidas y viceversa. Digamos, entonces, con tu vecino, que era el que te decía lo de la lavandina, vas a seguir teniendo el mismo cuestionamiento, el mismo enfrentamiento. Digamos, de a ver quién tiene razón. Ah, no, porque yo lo escuché a Majul decir tal cosa. Ah, pero yo lo escuché a Víctor Hugo decir otra. Está bien, yo le creo al que le creo y vos le crees al que crees. Ahora, desde la perspectiva del análisis de medios, nos tenemos que correr de la subjetividad que nos vincula o nos relaciona con ese periodista en sí. Bueno, este ejemplo no tiene mucho más para sacarle, pero me parece que sirvió un poco, ¿no? Este ejemplo en sí. Buenísimo. Bueno, y bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna reflexión? Una cosa, después la dejo que hable Vero, tranqui. Que me parece que con Vero estamos como, no sé, me causa como una identificación de esto de cómo transmitir, cómo enseñar es una palabra ambiciosa, pero esto de buscar las fuentes, de
de no quedarse con lo primero que ven, de cómo buscar en Google. Me parece que son cosas que en la escuela no estamos enseñando porque creo que ni como profe las sabemos. Y nada, que se hay que orientar para ahí también el debate y la investigación, ¿no? No sé, Vero, Bueno, si te pasa algo parecido. Mirá, una de las cosas que son terribles que suceden es la información que comparten los profesores en los grupos de profesores, que no chequean, la comparten, ¿viste? Ahí está. Entonces, es terrible, porque se comparte esa información. Por ahí, después de 20 mensajes, uy, no te puedo creer, alguno dice, che, pero vos chequeaste la fuente. Alguno pregunta, ¿viste? Ah, no, pero me lo compartieron. Me compartieron. Bueno, pasó, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, que se había filtrado que el cadáver de Facundo era de Facundo antes que la familia diera, como dice Fede, que es la fuente confiable, que es la familia la que está siguiendo con un perito el caso, que la familia informara oficialmente. Esto para mí fue terrible. Primero, por una cuestión de la sensibilidad que genera desde lo emocional, ¿no? Y cómo, vuelvo a repetir esta palabra del amarillismo, la prensa o los medios van en busca de la noticia sin importar las consecuencias que puede tener esa noticia. Y lo mismo sucede en el campo docente. Con esto de la pandemia, yo no les puedo explicar la cantidad de noticias que circularon en los grupos sin chequearse. Ningún tipo de chequeo, nada. Directamente les llega a uno, lo comparte, hasta que uno dice, mirá, me parece que eso es viejo, me parece que eso no es, yo lo vi hace... Y estamos hablando de docentes que a su vez después van a transmitir a un grupo de personas conocimiento. Eso es lo grave, me parece. Entonces, desde ahí uno tiene que ser absolutamente responsable con la circulación de la información, así como la circulación de la palabra. No podés decir cualquier cosa. Yo no puedo decir cualquier cosa porque soy docente, estoy transmitiendo. No me puedo permitir hablar por hablar. No está dentro de la concepción. Pero bueno, lamentablemente sucede y sucede mucho esta cuestión de, bueno, lo comparto, porque está. A mí me pareció que era confiable, qué sé yo. Y ahí aparecen después unos enrosques bárbaros, porque por ejemplo, el WhatsApp, viste que uno puede compartir a los grupos millones de cosas y se replica rápidamente esa información. Es terrible cómo se replica. Como decía Fede, los medios son un gran transmisor, los medios estos de las redes sociales, el WhatsApp es una red, son transmisores de conocimiento. Después, si es válido o no válido, bueno, eso no importa. Pero mandamos, multiplicamos. Para ver. Dudas. Por si las moscas, ¿viste? Tal cual. Bueno, vamos a hacer así. Yo voy a parar la grabación acá. Ahí está.